Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 27 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, pues Juan Carlos Varela ahora dice ser diputado del Parlacén. En un escrito ayer firmado por sus abogados y lo presentado por su abogado, niega que él sea cachaza y que ahora es diputado del Parlacén y ese tribunal no tiene competencia. Pues esto en un momento en el que pues gran parte del proceso electoral de 2024 debe empezar a decidirse hoy. ¿Por qué? Porque se tomará la decisión de si avalar o no lo que decidió Cambio Democrático en el Tribunal Electoral, referente a la expulsión de sus 15 diputados y sus revocatorias de mandato. Un día en el que es destituido el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pues, por esos casos de acoso. Pues Brasil entra en su recta final con Lula da Silva con una distancia importante a Jair Bolsonaro. Pues ayer Lula da Silva apeló a ese voto útil y tratar de atraer indecisos en un momento en que Bolsonaro es una especie de acto pues, religioso, pidiéndole a Dios que interceda por él. Bueno, un día también en el que, y algo que ayer pues me llamó poderosamente la atención y estuvimos hablando, pues José y yo antes, pues este huracán Ian está tocando Cuba hoy, debe tocar Florida entre esta tarde y noche. Así ya que está en Cuba. Ya está en Cuba, está sobre Cuba, que por cierto aprobó el matrimonio igualitario el pasado domingo en una elección inédita en la isla. Bueno, ¿qué está pasando con los trabajadores y esa elección en Italia con quien vamos a estar hablando hoy? Es decir, ¿qué ha pasado con aquellos pues, trabajadores de cuello azul? Pues están pasando a partidos de derecha y de extrema derecha a lo largo y ancho del mundo. Pues ya no es, ese discurso de izquierda parece no serle atractivo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucha calma en la mañana de hoy. Está lloviendo. Bueno. Y entonces va a seguir lloviendo. Hay movimientos en el área del Caribe y eso trae agua. Afortunadamente nada más que es agua. Así que usted tranquilo, nosotros lo vamos a mantener informado. Usted decide. Hemos hecho una selección, no de todas las noticias porque sería imposible, de algunas de las noticias cuyo impacto en la República de Panamá y en nuestra vida son fundamentales. Pero permítame, Fernando, un minuto para hacer un recordatorio hoy, 27 de septiembre. Un día como hoy, aproximadamente a las 7 de la noche, murió mi hermano Querubín Matías Blandón Castillo. Un hermano de esos hermanos que uno siempre quiere tener al lado de uno. Siempre preocupado por el bienestar de todos sus hermanos, siempre allí cuando tú lo necesitabas. Es muy difícil, parece mentira que sean 7 años. 7 años ya. Pero hace 7 años se nos fue Querubín y va a cumplir un año que se nos fue Roberto. 2 de los pilares de nuestra familia. Pero uno muere cuando se lo olvida. Exacto. Y Querubín estará siempre en la mente de todos nosotros y de quienes lo conocieron. Una gran persona, un gran amigo, un gran hermano. Bien, después de esta reflexión quisiera decirles que he seguido muy de cerca los planteamientos del Papa Francisco con respecto a la situación global, Fernando. Y noto en sus escritos una profunda tristeza de Francisco, el primer papa de nuestro continente latinoamericano. Bueno, papa americano. Sí. Americano, porque no hay... ni asiático, ni ha habido africano, nada más ha habido europeo. De nuestro continente, pues. Primer argentino, papa fuera de Europa. Sí. Y un hombre al que yo admiro y... Cuando uno admira a una persona, uno siempre trae lo importante. Hay cosas que él hace, va mal, sí. Eso para mí sería secundario. Admiro su pensamiento, su compromiso. Y noto mucha tristeza y preocupación seria por lo que está pasando en Ucrania
y por las probabilidades de una guerra nuclear. Sí. Y es un momento que nosotros comencemos a meditar que nunca, después de la crisis de misiles de Rusia en Cuba y el enfrentamiento entre Khrushchev y Kennedy, hemos estado más cerca del holocausto que ahora. Las amenazas nucleares ahora están por doquier, con gente que tiene bombas. Y sería una cosa desastrosa para la humanidad. Putin sabe que sus amenazas, de cumplirse en algún momento, la respuesta sería categórica. Igual que los Estados Unidos, igual que lo sabe Europa. Y el resultado sería desastroso para el mundo. Por eso la angustia de Francisco, que yo comparto y quería compartirla con ustedes, existe una posibilidad real, un error humano en el estrecho de Taiwán, en Putin con su situación, ahora le hablo sobre eso, en Corea del Norte con sus amenazas permanentes, o en los Estados Unidos propios, podría desatar el holocausto nuclear. Nada más piense lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, con bombas de 15 megatones, de apenas. Y ahora disponen de bombas de 100, 200, hidrógeno, atómica, de mayor precisión y de destrucción masiva. Bien, veamos algunas elecciones. La elección en Cuba, por ejemplo, con la mayor cantidad de información que hemos podido reunir de cadenas cubanas, en Cuba votó el 74.02% del electorado llamado a votar. Voy a redondear. 67% se pronunció por el sí y 33% se pronunció por el no. ¿Qué se estaba votando? La ley de la familia. Es la tercera votación que se da en Cuba después de las dos primeras de reformas constitucionales, que tuvieron una 88, la otra 95. Resultados que son que no se producen en ninguna democracia de verdad. Pero estos resultados, en cualquier democracia, cuando vota el 70 y tanto por ciento, Fernando, son un éxito. Sí. Y 67% habría votado a favor. Pero es que a mí lo que me da risa es que hay gente aplaudiendo, diciendo, pues, muy gran la decisión de Cuba respetando los derechos humanos. Bueno, pero los derechos humanos no son... No solamente son que dos personas del mismo sexo se Sí, casen, sí. yo creo que los derechos humanos pasan por otras listas de cosas más. No, Cuba tiene derecho, por ejemplo, a ser pluripartidaria, Por ejemplo, a tener libertad de expresión. de expresión, a tener de capacidad de movimiento. movilización, de salirse. Cuba no tiene nada de esas libertades. Nada. Esas libertades las tiene el aparato militar y político de ese país. Bueno, y lo he derrotado. En Italia, contundente el triunfo de los sectores de derecha. Y hay un fenómeno que le va a hablar Fernando y vamos a hablar más tarde de él, es el desencanto de sectores importantes de la población con respecto a ideológicamente lo que está ocurriendo. Lo que pasa ahora mismo es que la velocidad de cambio ha producido, lo que usted está viendo en el continente de nosotros, ese daltonismo que tenemos, algunos para mirar lo que está ocurriendo en el continente, es la necesidad de cambios. Y el cambio se expresa en cualquiera que tenga la capacidad de enamorar al pueblo e ilusionarlo frente al cambio. Bueno, es que acuérdate No que importa cuál sea nosotros su... no debemos olvidar que hay populismo de derecha también. Sí, sí. Sí, al contrario, el populismo es algo que está trayendo mucho en Italia, a ambos los puntos del no nos espectro engañemos, Italia es una potencia europea. la novena economía del mundo. Sabe Italia perfectamente bien y sabe la presidenta, la que va a asumir la dirección de eso, que sin Europa Italia no existe. Uno de sus socios fundadores. Es decir, una de las cosas que le dejó Draghi, una de las grandes personalidades de Italia. 20.000 millones de euros. Son 20.000 millones de euros para estabilizar el país. De manera que, con calma, no se precipiten, no sean daltónicos ni para la derecha ni para la izquierda. Miren el fenómeno social que está ocurriendo. Atención, hay una noticia de última hora porque el aeropuerto de Tocumen suspende operaciones debido a la tormenta eléctrica y el mal tiempo. Los vuelos están siendo desviados al aeropuerto de Panamá Pacífico y otros alternos, mientras mejoren las condiciones climáticas en Ciudad Capital. Y quiero destacar la lucha que en este momento están dando las mujeres en Irán.
No siempre la posición de Irán, del gobierno de Irán, ha sido de restringir, como se está restringiendo ahora en este gobierno de Raisi, de presidente. Es uno de los más radicales y conservadores de la historia de Irán, en el Shah y post el Shah. Había mayor nivel de libertad que se ha venido perdiendo, pero ahora en una forma valiente. La mujer iraní ha salido de las calles, se corta el cabello, rompe quema los velos, el yahid, hijab ese que se coloca, y está en contra de la opresión y buscando, ¿qué busca Irán? Democracia, libertad. Además, en medio de una profunda crisis económica. Irán, con este gobierno, bueno, a Cristiana Manpur le suspendieron una conferencia porque quería el ministro que se pusiera una... Digo, y ella es iraní. Sí, pero ella lo hace si estuviera en Irán, fuera de Irán, porque ella lo iba a entrevistar en Nueva York. Ella no tiene por qué ponerse eso. Bueno, no se dio la reunión, no se dio la entrevista. Bien. Mi homenaje a las mujeres y también mi preocupación a lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, ahora, con este asesinato de la joven en una estación de policía, se ha demostrado el nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras de poder en Ecuador y el territorio que dominan. Es un problema grave que está enfrentando Ecuador en este momento. Y dentro de eso, ayer se dio la apertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia en medio de anuncios que fueron a medias. Sí hubo apertura en el puente Simón Bolívar terrestre, pero no hubo la apertura aérea porque las aeronaves venezolanas no estaban preparadas, no podían volar hacia Colombia por restricciones impuestas por las autoridades colombianas. Pero en medio de eso, el pueblo colombiano en todo el territorio se movilizó por millares en contra de Petro y sus reformas. Una manifestación... Y tiene que ver con seguridad social, básicamente. Y una manifestación que se caracterizó por el orden, por la disciplina y por no tener ningún tipo de acciones de vandalismo. No. Fue una manifestación... No hubo primera línea. Sí, fue una manifestación democrática. Y este es el primer enfrentamiento de Petro frente a la otra Colombia que él dice que iba a incorporar, pero que sus políticas no tienen los niveles de consulta que él prometió. Yo quiero también denunciar, ahora que estás hablando del gobierno de Petro, lo ocurrido con el periodista Daniel Samper, denunciado en su columna de YouTube, pues que desde el gobierno lo han atacado con mentiras, por él hacer la crítica que hace siempre del gobierno de Petro. Sí, yo creo que tenemos muy poco tiempo de tener este gobierno en Colombia para estar en estas prácticas tan sucias, enseñando la pezuña desde tan temprano. Así que desde aquí quiero hacer eco, y sobre todo un país como Colombia, que lo admiramos y lo queremos tanto, para que caiga en esas nimiedades y en esos errores tan infantiles, sobre todo un gobierno que todavía tiene mucho capital político para pues, tener estos problemas de ensayo y error y pues no cometerlos de manera tan temprana en el inicio de este gobierno. Fíjese, Fernando, que mientras eso estaba ocurriendo en Colombia, en Venezuela, el gobierno de Maduro negaba el informe de derechos humanos. Yo les propongo que se lo lean, que es apenas un rasguño de la brutalidad policíaca que está ocurriendo en ese hermano país de Colombia, de Venezuela, encabezado por Maduro. Y la frase del señor Diosdado Cabello, es un salvaje, casi escatológica de lo que iba a hacer con el informe de Naciones Unidas. Me llamó la atención la presentación del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, ayer. Mal leída, cancaneada, pero sobre todo concentrada en el odio hacia los Estados Unidos, hacia el imperialismo norteamericano, y dice que en su país no hay ningún problema de libertad. Ni presos políticos. Que la patria es la libertad. Bueno, ustedes todos conocen que Nicaragua está capturada por los Ortega y por el aparato militar, que tiene presos a la mayoría de los dirigentes de oposición
y persigue a los dirigentes sociales. Nicaragua vive bajo un régimen de dictadura y de represión a la iglesia, a los dirigentes, a los estudiantes, a los campesinos, a todo el que tenga una posición opuesta al señor Ortega. Pero fíjese, en el plano global, usted va a observar varias cosas. Vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo en Italia. No sé, todavía faltan un par de semanas para que el gobierno se encargue. Ahí no va a haber extremismo. Recuerde que Italia, en los últimos 80 años, ha tenido 70 gobiernos. Sí. El gobierno de Italia dura un promedio de 1 año y 3 meses. Sí, bueno, Giulio Andreotti fue 7 veces primer ministro, es decir, era una especie de puerta giratoria. Y además la lealtad de los congresistas y senadores de Italia es de las más bajas del mundo. Más baja del mundo. Bueno, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Entonces, ahí hay que actuar con mucha cautela. Miremos mucho lo que está ocurriendo en Inglaterra. Las reformas que la primera ministra está proponiendo muy parecidas a las de la señora Thatcher en momentos más complicados y difíciles. Creo que no le van a dar resultados. Piense para que usted vea que la reforma de la disminución de las tasas impositivas al poder económico, en un momento en que en Inglaterra tiene escasez de mano de obra, solo va a hacer más ricos a los ricos. Preste atención a lo que está ocurriendo hoy. Pero vamos a prestarle un poco de atención a lo que está pasando en Rusia. Fíjense lo que está pasando en Rusia. Hay un hombre que se llama Prigozhin. Rusia es como una corporación de cleptócratas. Es una nación. Y de mitómanos. Sí. Es una plataforma que creó Vladimir Putin para hacer multimillonarios a gente que compra, que incluso se penetró en las universidades norteamericanas, europeas, con fondos, aportando, y creó en unos pocos. Y este Prigozhin es el que se conoce como el chef de Putin, no porque cocine, sino porque él es el que le lleva la comida y las cosas. Este es un multimillonario, este es el que se dice que declaró que él creó la banda esta terrorista Wagner, el ejército mercenario. El ejército mercenario, que en Libia cometió asesinatos brutales. Y en África. En África, y que está trabajando en Ucrania. Y Rusia, terminan hoy las elecciones falsas que ha montado en territorio, una ocupación militar. Y son los militares los que están dirigiendo el proceso electoral, y él pretende ahora que ese proceso electoral que termina hoy, la Duma reconozca estos territorios como territorios rusos. Y no hay, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua no se enteró de la invasión en Ucrania. Y esta situación de Putin ha llevado a él a colocar a uno de sus generales más terribles en la contraofensiva ahora a Ucrania, por la ofensiva que Ucrania ha tenido en el sur, y en donde la votación que se está haciendo en casas con los militares rusos, y van a sacar los resultados por ahí. Pero igual, en Crimea hubo resultados, y un gobierno, y la guerra va a seguir, solo que Rusia pretende creer ahora que estos territorios, que ahora serán rusos, de acuerdo al referéndum que él quiere poner, si lo tocan, él usará bombas nucleares. Y aquí es donde está el problema central. También China, que ha visto esta salvajidad que está haciendo Vladimir Putin, intenta tomar distancia, y se anunció ya formalmente, Fernando, la destensión de uno de los principales dirigentes de una de las provincias, dirigente del Partido Comunista, antes del Congreso, que es las próximas semanas. Entonces, están ocurriendo movimientos tectónicos, políticamente hablando, en algunos países, y ya oficialmente se habla de la detención y encarcelamiento por corrupción. Uno de los grandes problemas de la República Popular China enfrenta es la terrible corrupción que hay en áreas importantes. En materia económica, Fernando, la situación en el mundo comienza a dar muestras de un gran desastre, de una perspectiva negativa. Siguen cayendo las bolsas. El petróleo cayó ayer a 76.77 o 76.5. Bueno, el euro cayó por debajo del dólar, 96 La libra centavos. esterlina está cayendo por debajo del dólar. 1.07 está la libra esterlina. Está ahí, a la par. Lo que está significando
una gran presión, sobre todo en nuestros países, aquí en nuestra América, que pagan su deuda en dólares, porque el dólar se ha fortalecido. Y los commodities. Y hay una votación que a la que tenemos que prestarle atención, la votación en Brasil, que como Fernando le señalaba, todas las encuestas, en forma, digamos, estable, da un margen entre 10 y 15% de victoria de Lula da Silva. En elecciones nada se sabe, hasta cuando se cuenten los votos. Hay unos que pretenden creer, la mayoría de las encuestas coinciden en que habrá segunda vuelta. Muy pocas llegan a la conclusión que Lula ganaría en la primera vuelta. En todo caso, la elección de Brasil marca un antes y después en Brasil, después de esa terrible lawfare a la que fue sometido el país. En términos generales, nos enfrentamos a un mundo convulso. La historia de hoy, por los cambios de ayer, son cada vez más complicados y se hace necesario mirar las cosas en su junta y real perspectiva. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar del proceso que arranca hoy, porque hoy arranca un proceso político en el Tribunal Electoral. A ese proceso hay que prestarle atención. Vamos a hablarle sobre lo que pasó ayer en esta audiencia preliminar, en la que los abogados del expresidente Varela ahora dicen que él Es miembro es miembro del Parlacén. Yo quisiera nada más recordarles a ustedes que de acuerdo a los signatarios del Parlacén, los presidentes y vicepresidentes son miembros por derecho propio, pero que para que sea efectiva su membresía al Parlacén, deben tomar posesión en la sede. Recordarán ustedes en el caso de Ricardo Martinelli que cuando una de las piezas importantes para que el proceso en la Corte Suprema de Justicia cayera a instancias no de la Corte por la renuncia, fue la presentación de la carta de renuncia de Ricardo Martinelli. O sea, si usted no ha tomado posesión, usted no es miembro, si usted es presidente, contrario a los que sí son electos. Que sí son por derecho propio. Que son por votación directa. Votación directa. En este caso, el presidente es por derecho propio y para poder que sea efectivo, él debió haber tomado posición. Si no lo ha hecho y no hay ningún documento que lo acredite, entonces él no es miembro del Parlacén. A la vuelta viene eso y más. Así es. Y todas las cosas que están pasando en el plano económico. Dice que el Black Week, 80 millones de dólares. 84 millones de dólares. Muy bueno. Muy bueno. Y eso es importante como noticia positiva para el país. Así es.